Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Por favor. Oye, pues fíjate, lo nuestro es la continuidad, ¿eh? En la era de romper con todo y de hacer así como micro... Aquí seguimos una semana más, Nerea, fíjate, con constancia, como tú, cariño, en tu trabajo, en tu bueno, pues eso, en tu escuela, en tu pilates. Es un monográfico. El de hoy es un monográfico. Estamos grabando la semana anterior, lo estás escuchando en el futuro. Se hace lo que buenamente se puede. No va a haber carrusel, pero va a haber un tema del día súper enjundioso que tiene que ver con la justicia patriarcal desde el punto de vista de la antropología. No paramos de ver juicios por todas partes. Juana Rivas, Elisa Muliá... Jenny Hermoso, todo muy mediático y en el que, bueno, pues yo creo que está cayendo sobre nosotras todo el rato la reflexión de esto resulta disuasorio para la denuncia de este tipo delictivo en general. Entonces, bueno, pues hemos, como siempre, aportado algunos datos y ahora hablaremos con la especialista del día, que la verdad nos hace muchísima ilusión tenerla, pero por poneros en contexto, cada día se denuncian en España 14 violaciones y 55 delitos contra la libertad sexual, según los datos del Ministerio del Interior. Sin embargo, existe un gran nivel de infradenuncia de la violencia sexual. Es algo pues que yo creo que está también un poco en las conversaciones de la calle, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, yo he tenido, o sea, probablemente incluso tú misma seas una víctima de agresión sexual, en la medida que sea, y hayas dicho, buf, es que esto es un engorro y una situación. Y que la línea entre lo denunciable y lo no denunciable aquí es bastante fina. Lo hemos visto con el cuestionamiento a Elisa Muliá en el caso de Rejón, el nivel de violencia del juez a la hora de cuestionarla. En cambio, el juez del caso de Jenny Hermoso, que se llama José Manuel Clemente, ese no, me hace un poco... es que no sé cómo decir, es que me hace bastante gracia ese hombre, porque es como, está siempre muy iracundo, muy enfadado, dando botecitos sobre su pequeño asiento y sobre su toga, y es como un personaje de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, pero bueno, es un personaje de Alicia en el País de las Maravillas, pero le ¿verdad? celebramos claro, pero total, pero al juez Clemente le celebramos enormemente porque es una persona que está poniendo un poco en su sitio a toda esta panda de soberbios que, más allá de hombres, tal, no sé cuántos, es gente como que está llegando con un bloque de información. Oiga, usted, por favor, conteste lo que se le está preguntando, no conteste lo que pone en el atestado, en la denuncia, en el no sé qué, pues eso, en general el asunto, ¿no? El tema de la línea entre lo delictivo y lo que no es delictivo. Mira, Inés, una íntima amiga de la infancia me ha contado pues que hay un antiguo compañero de trabajo que lleva un par de días, además es un centro escolar, lleva unos días esperándola, ¿no? A la puerta del curro. Y se ha puesto en contacto con uno de los niños para ponerse en contacto con ella. Bueno, una situación que, claro, todavía no es denunciable, todavía no es acoso. Esta persona tiene libertad de movimientos, no trabaja ahí, no ha hecho nada que entre dentro de un marco de una posible denuncia. Entonces, claro, en la infradenuncia, esto es lo que pasa, ¿no? Esta es la bolsa de infradenuncias, que es el momento en el que tú no sabes hasta qué punto lo que te está pasando es denunciable, pero por tu educación feminista y porque tienes ojos y orejas, sabes en qué suelen desembocar este tipo de situaciones. Entonces es que es muy arenoso. Por eso también hoy hemos decidido traer a una antropóloga y no a una jurista. Esto además es un tema muy, muy antiguo. Nos parece algo nuevo el cuestionamiento de cómo se comporta el Poder Judicial, pero es muy antigua la famosísima sentencia de la minifalda contra la que ya se quejaban las feministas españolas de los años 70. ¿Qué es eso, Nerea? Pues es una sentencia de 1989, es un interrogatorio judicial de 1989 en el que el juez Rodrigo Pita, ya fallecido, argumenta en la audiencia de Lérida, en un juicio con una joven de 17 años agredida por su jefe, entrecomillado, pudo provocar, si acaso inocentemente, al empresario Jaime Fontanet por su vestimenta. El empresario fue condenado finalmente por una multa de 40.000 pesetas y en ese mismo año, en el año de la sentencia de la minifalda, se fortalece la presión del movimiento feminista, que hay que decir que en España estamos muy orgullosas de él, que ha sido muy fuerte, que se armó a los 5 minutos de morirse Franco, aquel cadáver estaba caliente y las feministas ya estaban organizándose porque habían estado organizándose en la clandestinidad. Ellas empezaron de nuevo a públicamente
denunciar los anacronismos del sistema judicial con respecto a la libertad sexual. Ellas estaban ahí en el caso Nevenka, eran las que estaban ahí en el caso Nevenka. Una de las compañeras de curro que estuvo al lado de Nevenka fue una concejala feminista que era además un rival político, pero que era una feminista, ¿no? Que claro. Muchas cosas, pecamos siempre de este adanismo, que parece que hemos descubierto las cosas ahora, pero el movimiento feminista lleva presionando con esto ya unas cuantitas décadas. Entonces, tenemos que apreciar esa educación, ¿no? Absolutamente. Y bueno, yo creo que uno de los temas que siempre circula, y aprovechando que va a estar pues es una persona antropóloga, es lo del tema de la victimización, la revictimización, ¿verdad? Es otro de los grandes topics. Y de hecho, la psicoterapeuta especializada en trauma, Chelo Álvarez, pues explicaba que las víctimas tienen mucho miedo a que no las crean, evidentemente, a ese procedimiento judicial tedioso que ya es como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la burocracia, que además, insisto, se revictimiza. Pues hablando de revictimización, no queríamos dejar de mencionar a Ana Marcos, que bueno, pues ha publicado el libro en debate, A mí no me ha pasado nada. Ya sabéis que Ana Marcos ha llevado a cabo, es una periodista que ha estado aquí invitada, llevó a cabo la investigación en El País sobre Carlos Bermúdez. Junto con Gregorio Belinchón y Elena Reina, en una investigación a tres. Y este ensayo, la verdad es que es bastante interesante en tanto en cuanto, pues precisamente es uno de los temas que trata. Y tú hablaste recientemente con ella. Yo la he entrevistado, es amiga además, Ana. Me gusta mucho el libro porque se pone a sí misma no solo en el papel de periodista y de valorizar su trabajo, que está súper denostado, porque les llamaron de todo, les llamaron marujas letales, les llamaron activistas como si eso fuera un insulto. Entonces ella trata de ponerse en valor como esta señora ha sido corresponsal en Colombia y ha seguido a Podemos durante los años difíciles y movidos de Podemos. O sea, es una periodista que tiene muchísimo bagaje y se ha explicado también como persona, ¿no? Cómo era su vida en aquellos días, que era una cosa muy, muy estresante. Y ha explicado cómo se enfrentaba ella a la hora de hablar con las víctimas, de hablar con las fuentes, porque tenía que conservar credibilidad y pruebas, que son las bases del periodismo, pero no podía utilizar como las herramientas tradicionales, que eso creo que es muy paralelo a lo que pasa en la judicatura, ¿no? Para llegar a y menciona Prima Facie, que es esta obra de teatro protagonizada por Vicky Luengo, que es increíble, en la que una abogada se encuentra ante la situación de tener que denunciar un delito sexual y se da cuenta ahí va, claro, no había testigos porque esto se produce en la intimidad, no hay pruebas documentales porque esto no son los papeles de Bárcenas, no he ido al médico a tiempo porque estaba tan en shock que me duché, o estuve 2 años en shock, o sea, todos los puntales y las pruebas que apuntalan un proceso judicial en los delitos sexuales es raro que esté. Y en las investigaciones periodísticas también. Lo que menciona Ana Marcos es, la información política de este país se hace con muchísimas fuentes anónimas para protegerlas, pero se presupone validez y los periodistas tienen herramientas de verificación. Entonces, ella ha cuestionado sin victimizar de nuevo a las víctimas de agresión sexual. Se ha buscado las mañas. Es como, no te grabo hasta la 3ª vez que nos vemos, te pido el teléfono porque ahora tenemos que comprobar esto que estás diciendo, tengo que apuntalar que pasó esto la noche que dices que pasó con otros testimonios. O sea, todo eso Ana Marcos cuenta cómo lo ha hecho y todos los esfuerzos posibles con un poco de sensibilidad y de sentido crítico y de sentido de lo que tienes delante, no de la persona que tienes delante. Es como, no voy a sacrificar nada ni de mi credibilidad ni de la del periódico, pero tampoco voy a sacrificar a la persona que tengo delante. O sea, se puede llegar a la verdad sin necesidad de ser el juez carretero, es lo que te viene a decir. El juez carretero, recordemos, el juez del caso de Lisa Mulia, que no utilizaba, que aquí los términos sí que me parece que no son inocentes, que lo hemos comentado en otros programas, en el que, bueno, pues el cuestionamiento era las tetas, ella decía el pecho, los glúteos, decía el culo, no sé qué, o sea, bueno, una cosa, en fin, pero está en investigación. Sin más dilación, Nerea, vamos a hablar de este tema pues desde esta perspectiva que estábamos comentando al principio con Caterina Cañellas y
Patri Gamundí, que es doctora en Antropología Social y Cultural e ingeniera técnica en Informática de Gestión. Ella investiga sobre la relación entre la violencia, el acceso a la justicia y los derechos humanos desde una perspectiva feminista, y es autora del ensayo Machismo y cultura jurídica, etnografía del proceso judicial de violencia de género. Caterina, muy buenas tardes y qué interesante toda tu labor. Cuéntanos un poco, así en una línea o en varias, en qué consiste precisamente pues, tu investigación en relación a estos puntos que veníamos comentando. Muchísimas gracias por la invitación, estoy encantada de estar aquí con vosotras. El trabajo de campo que hice empezó en 2013 y lo que hice fue hacer una etnografía de los juzgados de violencia de género, especialmente la mayor parte del trabajo de campo fue en juzgados de violencia sobre la mujer, que se dicen que son los que juzgan los delitos de pareja o expareja. Y puntualmente también estuve observando juzgados penales que juzgaban otros tipos de violencias machistas. Uh-huh. Cuando me acerqué a los juzgados por primera vez, el objetivo de la investigación en verdad no era ver la reproducción de machismo, sino que me estaba acercando con una pregunta más desde la filosofía del derecho, a ver si se entendía que los condicionantes socioculturales podían interferir. El punto es que en derecho penal, sota, caballo y rey, no hay nada cultural. El derecho penal, digamos que el culpable es una persona concreta y no se va a mirar si la sociedad emana unos condicionamientos o no. Uh-huh. Entonces, en 3 días de hacer 4 o 5 entrevistas, de hablar con diferentes operadores jurídicos, esto nos cayó, pero emergió una cosa que a mí me sorprendió mucho a priori, que era una cultura machista flagrante. Estamos en el año 2013, uh-huh. Creo que es un punto interesante estos 12 años que han pasado, porque en el año 2013 era, digamos, el lenguaje políticamente correcto no estaba tan a la orden del día. Uh-huh. El movimiento feminista no había apuntado tanto como ahora en el proceso judicial y en las vulneraciones de derechos que se podían estar perpetrando en el ámbito judicial. Entonces, en 3 días yo ya pude ver cómo había una reproducción de machismo muy flagrante, condensado como eje vertebral en la categoría de víctima. ¿Cómo se supone que tiene que actuar una mujer que pasa por un proceso judicial? Yo lo que quería preguntarte es que precisamente en todos estos años de investigación, Caterina, evidentemente ha habido una evolución y bueno, espero favorable también, claro. Y no sé si puedes decirnos un poco, como en grandes rasgos, cómo se reflejan esos valores de nuestra sociedad en el ordenamiento jurídico. O sea, ¿qué es lo que tienen retratado en los tribunales como pues, un modelo de víctima? Una cosa que a veces como que desde la ignorancia pensamos que no se van a reproducir sesgos machistas o que los valores de la sociedad no se van a reproducir en un ámbito como es el judicial, ¿no? Con el prestigio que tiene. Y en verdad la expresión jurídica de una sociedad irá en congruencia precisamente con los valores de esta. Es su producto. Entonces, si vivimos en una sociedad neoliberal con un sesgo individualista y con unas desigualdades y unas ideas machistas, racistas, capacitistas, xenófobas, y un largo etcétera de opresiones que coexisten en nuestra sociedad, todo esto va a interferir en la manera en que nuestra sociedad, en nuestras instituciones ponen orden y supuestamente procuran seguridad. Entonces, de las ideas machistas, porque yo me centro en el machismo, pero me parece muy interesante y muy importante tener un punto de vista interseccional y ver cómo las opresiones que he mencionado antes también se manifiestan en los juzgados. Las ideas machistas en concreto están muy arraigadas en nuestra sociedad, esto es indiscutible. Entonces, los operadores jurídicos, habiéndose aculturado en la misma sociedad donde se aculturan los agresores, evidentemente conocen estas ideas machistas y las pueden reproducir en su contexto profesional.
Y lo que os he dicho antes, el eje de la cultura machista es la categoría de víctima. ¿Cómo se entiende una mujer que pasa por un proceso judicial? Creo que ya a estas alturas, a diferencia de hace 10 años cuando empecé el trabajo de campo, ya tenemos muy claro que este ideal de víctima perfecta o de víctima ideal son esas mujeres que no denuncian, que sufren una violencia grave, que están pasivas ante la violencia, que muestran sumisión, que no se defienden. Pero a su vez, aparte de, digamos, lo que hace referencia con los hechos denunciados, también cómo es su comportamiento durante el itinerario procesal, el procedimiento judicial. Esto a mí me parece muy interesante porque se les pide esa misma sumisión al itinerario judicial ideal, a lo que se espera que sea, ¿no? Usted ahora hable, ahora calle, no renuncie a las acciones penales, lo que se dice retirar la denuncia. Estas cosas descuadran porque es agencia, ¿no? Es tomar agencia en este caso en el proceso judicial. Y aunque tenemos ese ideal en la sociedad y en el ámbito jurídico, es verdad que después de los 8 años de investigación me encontré que en verdad no hay actitud correcta. Se critica si tienen miedo, si no tienen miedo, si son demasiado seguras o si son inseguras, si lloran o no lloran, si el relato es coherente o si no, o si tiene, digamos, incongruencias. Entonces es como nunca hay una manera, no he podido encontrar una manera, digamos, un manual de la buena víctima. Fíjate que Jenny Hermoso, en el juicio de Jenny Hermoso, ella misma ha dicho: yo no tengo por qué estar contando esto llorando, ni porque es una mala práctica de mi jefe, y para ser creíble no tengo que ponerme a llorar y a temblar, ¿no? De la buena víctima también hemos hablado aquí mucho. Empezábamos el programa hablando de la investigación periodística alrededor de los abusos en el cine español, el artículo de varias víctimas que revelaban un patrón alrededor del director de cine Carlos Bermúdez, y de cómo Ana Marcos y sus compañeros Gregorio Belinchón y Elena Reina, lo voy a expresar así, aunque no es lo que dice en el libro, habían inventado, entre comillas, unas nuevas reglas del periodismo, una nueva manera de hacer periodismo, unas nuevas herramientas de verificación, porque justo las herramientas tradicionales de verificación, en este caso, pues no eran válidas o eran revictimizantes. Esto pasa, claro, las reglas del periodismo no las hemos inventado hablando de delitos sexuales, igual que las reglas de cómo se juzga un delito no se han inventado hablando de los delitos sexuales, porque básicamente daba igual, ¿no? Porque un delito sexual era vivir. Abusar de las mujeres era una cosa que estaba tan normalizada que ¿para qué vamos a adaptar la judicatura al bienestar o a las pruebas de estos delitos? ¿Crees que se debería o existiría la posibilidad de cambiar cómo se cuestiona, cómo se juzga, cómo se llega a la verdad cuando se juzgan delitos sexuales? Porque, como decíamos al principio, es como muy difícil las pruebas documentales, muy difícil los testigos, muy difícil las pruebas médicas porque ha pasado un tiempo. ¿Esto se puede cambiar? ¿Se pueden inventar unas nuevas reglas? ¿Proponerlas al menos? Claro, el punto es que cómo se hacen las investigaciones y la instrucción, las declaraciones, nos va, digamos, en congruencia con las ideas que tiene la persona que aplica el derecho en este caso. Uh-huh. Si tenemos las ideas machistas, digamos, almacenadas y vemos unos hechos, no entendemos la violencia machista o no la queremos entender, y vemos unos hechos denunciados que no comprendemos, y además reproducimos esos estereotipos. Entonces, de alguna manera, una cosa que es muy importante es lo que he dicho antes, la expresión. Una violación es un abuso de poder en forma, ¿no?, de violencia sexual, pero lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Elisa Mulliá, es un abuso de poder que tiene como origen las mismas ideas machistas en forma, en ese caso, de maltrato, de descrédito, de cuestionamiento constante. Entonces, ¿qué se tiene que cambiar? ¿La legislación o se tiene que hacer una revolución cultural?
Claro. Es una cuestión de revolución cultural porque, bueno, de hecho, prueba de ello, fíjate, tú estabas ahí a pie de los juzgados, pero en los juzgados solamente se recoge el 8% de esas víctimas que han padecido violencia sexual fuera de la pareja, que han denunciado, por cierto. El tiempo promedio, además, es también revelador porque no es de forma inmediata en muchas de las ocasiones, está entre 8 meses y 8 años. O sea, lo que has descrito antes respecto de cuál era la víctima perfecta ilustra también muy bien cuáles son los tiempos que se toman pues para relatar este tipo de hechos. Incluso, cuando se perpetran estos acontecimientos, como no se hablaba de estas cosas, luego después parece como que cuesta más pues llevarlo a una formalidad como es un juzgado, ¿no? Esto me parece muy interesante y queríamos también hablarlo contigo, Caterina, que es pues eso, que se denuncie ya, ¿no? O sea, veíamos a Macarena Gómez y Aldo en una alfombra roja diciendo, a ver, que dejen de decir tonterías, si quieren, pues que lo denuncien, ¿no? Y lo que hay realmente en los juzgados son experiencias diversas de mujeres que denuncian tiempo después de pasar el episodio de violencia, de mujeres que, como decía al principio de la conversación, Nerea, pues no saben, no tienen muy clara dónde se puede trazar esa... Y además que no te enteras, o sea, que no eres consciente. A lo mejor tiene que pasar un año para que digas, que me pasó esto, efectivamente. Entonces, ¿por qué se sigue cuestionando que una mujer tarde más o menos en denunciar, o que ni siquiera denuncie por miedo a ser escuchada o creída, o por el trauma que pueda suponer el paso de un juzgado? Según tu experiencia y con las personas que has podido contrastar todo esto a lo largo de los 8 años que has estado haciendo la investigación. Bueno, lo que he dicho antes de que no hay actitud correcta. Yo creo que el punto es ya no solo que se esté saliendo del rol de género asignado, de lo mismo que pasa en la sociedad con las mujeres. El punto es que se visibilice la violencia machista. La violencia machista forma parte de este orden patriarcal que tenemos en la sociedad. El hecho de que se esté cuestionando, que se esté denunciando, de que ya está, digamos, alterando este orden patriarcal que se quiere mantener. Entonces, el estigma ante las personas que judicializan su caso es un castigo por alterar este orden, por visibilizar una violencia machista que precisamente, digamos, sería como un mecanismo de defensa del patriarcado para poder prolongar su statu quo. Has hablado también precisamente en tu libro de cómo las políticas implementadas en este sentido en los últimos años han quedado en una respuesta estética, o sea que no se sabe muy bien qué es lo que está fallando. Hay una cuestión de formación, de recursos. Según un poco tu criterio, ¿qué dirías que es lo que, bueno, pues esa traducción, por así decir, sociedad respecto de la implementación de normas y de la implementación de, por supuesto, formación ad hoc para que la gente pues vaya teniendo como una capacidad de transformación de esa sociedad que hablábamos al principio, esté siendo efectiva? Hay una expresión en catalán, no sé si también la utilizáis, que digamos, todas estas legislaciones que pueden ser muy avanzadas se quedan en papel mojado. Sí, como sí, que son inútiles cuando las personas que van a aplicarlas, digamos que se contradice lo que dice la norma con las ideas que estas personas tienen en la cabeza. Y para esto me parece muy, muy útil, muy interesante un concepto de Ana Rubio que dice que es que las normas son inaplicables precisamente porque coexisten dos normativas. La legislación, que lo que digo, la ley del CST, la ley del 2004, son leyes que están avanzadas, en parte están avanzadas a las ideas de la sociedad, pero a la hora de aplicarlas coexisten con la legitimidad del discurso machista y sobre todo en un espacio conservador y de poder como es el ámbito judicial. Entonces existe un conflicto entre la norma, la ley, y las ideas, los valores de las personas que lo aplican. Si, digamos, cuando los modelos mentales entran en contradicción con esas leyes, no se van a estar aplicando, que es lo que hemos visto que pasa
en los casos mediatizados estos últimos meses. ¿Y qué papel crees que juega el tipo de formación que reciben los jueces en España, que es a través de una oposición muy dura, durante la que alguien te tiene que mantener, con lo cual, bueno, ahí hay una brecha de clase importante, son pruebas memorísticas? O sea, ¿qué papel juega el hecho de que los jueces se formen como se forman en el resultado? Bueno, yo creo que evidentemente el ámbito judicial es un ámbito conservador de poder y de privilegios. ¿Quién puede llegar a ser jueza? ¿Quién puede llegar a ser fiscal, ¿no? Según qué cargos. Esto para empezar. Entonces, más que la formación en sí, es, digamos, el poder que se ostenta. Por otra parte, por lo que hace a la formación en violencia de género, que se da exclusivamente a las personas o bien que están en el turno de oficio o bien que tienen una plaza como titulares en el juzgado de violencia sobre la mujer, es muy mínima y muy por encima. Incluso en Barcelona hubo un tiempo en que se hablaba incluso de denuncias falsas como parte de esa formación. Entonces yo creo que vuelvo a lo que he dicho antes, no se trata de formaciones, sino que lo que necesitamos es un cambio cultural y radical. Bueno, sí, o sea, totalmente. Claro, como parte de la formación de los jueces, que tú lo destacabas, Nerea, que me parece llamativo, efectivamente. La denuncia falsa, ¿no? Porque además es que luego después esto es muy jugoso porque la gente, como siempre comentamos también aquí, pues al final no tiene tiempo de hacer una escucha amplia y en profundidad de ciertos temas, entonces claro, se queda con el dato de ¡ay! La denuncia falsa. Y hablando del tema del lenguaje, que me parecía muy interesante en estos entornos más conservadores, pues tú has comentado lo del caso Nevenka, donde el fiscal utilizó en estos términos a Nevenka: usted no es la empleada de Hipercor a la que le tocan el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos. También tenemos el caso del juez Francisco Javier Martínez, quien llamó bicho e hija de puta a María San Juan, la mujer que había denunciado violencia de género en el ámbito de la pareja en 2018. El caso del jolgorio de Ricardo González. De la manada. De la manada, que eso fue, que los gestos y los sonidos de la víctima le sugieren excitación sexual en un ambiente de jolgorio y regocijo. Es que llevamos unos años. Llevamos una buena trayectoria. 2016, cuando preguntó la jueza María del Carmen Molina Mansilla en Vitoria si había cerrado bien las piernas. Claro, esto al final no sabemos muy bien, y desde el punto de vista antropológico, si cuando se pone esto al final en los medios de comunicación, Caterina, según tu criterio, ¿qué es lo que provoca? O sea, provoca el efecto llamada, el decir, oye, esta gente hasta aquí, en mi nombre no, ¿no? Porque bien sabemos, y nosotras en nuestras propias carnes, lo que, o sea, el tema de bueno, pues eso, oponerte a ciertas cosas que parecen como el establishment, lo normativo. Claro, lo normativo es lo que quieren. Lo que ha decidido una parte muy pequeña de la sociedad. Y que quieren estabilizarlo, pues eso, como eterno y duradero. O si por el contrario, el poner todo esto sobre la mesa, al final resulta disuasorio, porque claro, son procesos como muy, muy humillantes, muy dilapidantes. Fíjate, el juez Adolfo Carretero, estaba yo ahora comprobando un poco a raíz de las investigaciones que se le están haciendo con lo del caso de Elisa Muriel, lo primero que ha dicho ese señor es, bueno, yo tengo que hacer preguntas incómodas, es mi trabajo y hay 1 hora y media de declaraciones. No digan ustedes que por 3 cordecillos que hayan visto esta es mi forma de trabajar, y es como... Hombre, es bastante descriptiva de su pretensión y de su intencionalidad, que yo creo que también es muy importante, porque hemos visto ese contraste de jueces, ¿no? Del juez Carretero al juez del caso de Jenny Hermoso, que su pretensión es, oiga, por favor, quiero saber hechos objetivos. O sea, no quiero ¿no? como conducir, claro, no quiero conducir un poco todas estas declaraciones. Entonces, en todo este proceso, ¿qué papel están jugando los medios de comunicación? ¿Qué papel estamos jugando los medios de comunicación para hacer, si bien de una forma positiva o negativa, disuasorio, o al contrario, estamos instando a que la gente diga, oiga, por el amor de Dios, o sea, un procedimiento justo e imparcial ha de ser un procedimiento justo e imparcial? ¿Por qué en un caso de un fraude en una compraventa ustedes no aprecian, o sea, lo tratan desde la más completa... asepticismo. Claro, exacto. Y en estos casos especialmente siempre
siempre se nos ponen los pelos de punta? Yo creo que evidentemente que esto se esté visibilizando tan masivamente es una cosa positiva. Creo que el trabajo sobre todo lo está haciendo el movimiento feminista, esto está claro, pero no sé, de alguna manera el hecho de que cuando vi la declaración de Lisa Muliá y de Íñigo Errejón televisada, para mí fue muy impactante porque fue lo que he encontrado de manera cotidiana durante los 8 años de trabajo de campo, digamos que lo veía todo el Estado español. A mí esto me parece muy interesante porque, por una parte, no hay duda, cuando ves es tan exagerada esa declaración, es tan exagerada la diferencia tan clara entre cómo es el trato a uno y a otra, que me parece evidente. Pero después también es verdad que pasa, he visto en algunos programas que hay la negación, ¿no?, de ver esa mala praxis o esa negligencia en esa declaración. Y me parece interesante en una sociedad muy poco autocrítica y responsable como en la que vivimos, y teniendo en cuenta, siempre explico, ¿no?, cómo funciona nuestra mente ante digamos, para mantener los estereotipos y las creencias que tenemos almacenadas ante las evidencias, ¿no?, como la que se ha hecho pública, y me parece que nos estalla la cabeza a las personas que lo hemos visto. El punto es qué pasa en nuestra mente cuando tenemos una contradicción entre la creencia que tenemos almacenada y la evidencia, como esta declaración televisada. Me parece muy importante tener en cuenta que nuestra mente tiende a la economía mental y que las creencias precisamente gobiernan la percepción y cómo interpretamos lo que vemos. Entonces, en una situación de evidencia como esta declaración, que es contraria a la creencia, lo que tendemos, las opciones que tendríamos en una sociedad con pensamiento crítico podrían ser revisar la creencia o bien crear excepciones a nuestra regla mental, pero sin criterio. Lo que tiende nuestra mente es a negar negar la evidencia y perpetuar esas creencias que tenemos. Es totalmente confirmación de sesgo, claro, y todo lo que cuentas también es que está todo el rato intentamos fijarnos en los juzgados y la conversación se va afuera de los juzgados porque son permeables y porosos. No deja de ser representativo al final, o sea, lo que tú tienes en el metro, en tus dinámicas laborales, en todo, al final se extrapola y se hace un control-C, control-V de todas las situaciones que se comenta aquí también. Isa Valdés ha hecho en El País, que me ha encantado, claro, tú hablabas, Inés, de los medios, hasta qué punto disuaden, perpetúan, qué hacen, y creo que hay periodistas que están haciendo un trabajo increíble. Total. Isa Valdés, que es corresponsal de género en El País, hablaba como de el decálogo, ¿no?, del juicio de Jenny Hermoso, y las estrategias que son machistas, que es que parece, te lo juro, es que parece que se las enseñan en parvulitos, que es que siempre es igual, o sea, lo ves y dices, joder, es que este ciclo está perfectamente definido en términos individuales y colectivos, ¿no? Son estrategias que están dentro y fuera del juzgado a la vez y todo el rato. El intento de silenciamiento y de presión. Primero el chantaje de me vas a arruinar la vida, me vas a joder, y luego el chantaje de te voy a joder yo a ti, no vas a volver a currar. Las coacciones, la falta, la táctica de derribo y agotamiento, en plan, bueno, tengo más poder que tú, pues voy a intentar que te canses. Cuando a Jenny Hermoso le preguntan cuántas veces le pidieron que hiciera una nota de prensa o un vídeo retractándose, básicamente, ella dice incontables veces, ¿no? La intentaron cansar. El aislamiento y la falta de información por parte de la federación, en este caso, que en ningún momento la ayuda y que la hace sentir sola. Es que esto te pasa con la federación, tía, pero es que te pasa cuando el maltratador es una persona de tu entorno y te encuentras, mira, el caso de este señor Carlos Bermúdez. El miedo que les daba ser expulsadas y condenadas al ostracismo en su entorno laboral y social a las mujeres por hablar. Total. Y esto lo cuenta también muy bien Ana Marcos, o sea que es súper paralelo. La obsesión con el comportamiento
anterior y posterior a la agresión, que es lo que está contando Caterina de la buena víctima, ¿no? El cómo ser una buena víctima. Que da igual, que nunca vas a ser una buena víctima, porque eres o demasiado pusilánime, o demasiado agresiva, o demasiado puta, o demasiado mojigata. Es que no hay manera de ser una buena víctima. Las consecuencias que importan la reparación del delito. Es que es como que la estructura está tan sumamente clara y tú te encuentras en una situación de decir, ¿qué salida me queda? Porque los juzgados parece ser que no. La autodefensa feminista. O sea, tengo que volver a las cavernas, a la vendetta, a la navaja, a la ¿qué coño hacemos? ¿Sabes? Claro, es increíble. y, o sea, no tiene mucho que ver, pero un poco sí, el caso de Rocío Baninkoff, recordemos Dolores Vázquez. Claro, o sea, Dolores Vázquez, como era una persona lesbiana, básicamente, impertérrita, ¿no? En ese lugar, en plan de, no, yo no he cometido esto, le cargaron literalmente a la muerta. O sea, y esa señora estuvo en la cárcel y se tuvo que marchar de España porque los sesgos permean. Porque los sesgos permean para absolutamente todos los lados. Dentro y fuera del juzgado, la cabeza... o sea, la cabeza colectiva que tenemos y las estrategias son las mismas. Fíjate que es que en el artículo de Isa Valdés lo que habla es indistinguible, ¿no? La federación, Rubiales, el juez, o sea, como que todo es juicio interior y exterior, ¿no? Es como que siempre estás ante un juez. De verdad no hay cosa, también os lo digo porque lo he pasado en mis propias carnes, más horrible y más victimizante que un juzgado. O sea, de verdad, el sistema judicial español es que es como, prefiero arrancarme la piel a tiras, tía, que volver a tremendo horror, juicio, porque alguien les tiene que hacer así como la naranja mecánica y enseñar unos básicos de trato con los seres humanos y de empatía. A ver, hay gente, claro, hay gente buena, claro. Yo me quiero no lo sé, agarrar. O sea, no. ¿Sabes lo que pasa? Que, bueno, pues como pasa en todos los sistemas públicos cada vez más desmantelados, pues que están sobresaturados y sobresaturadas. Entonces, claro, al final, pues la Secretaría de Administración de Justicia, o sea, todas las figuras intermedias que están ahí, claro, si tú te las encuentras enterradas en mesas de papeles, pues es muy desesperanzador, pero a la vez el ciudadano también tiene derecho a un juicio justo. O sea, en todos los procesos en los que no son preceptivo abogado pues por eso, un delito antiguamente llamado una falta leve, ¿sabes? O sea, un delito menor en el que tú necesites saber y que tú como ciudadano no tengas por qué saber cuando te presentas en el juzgado para preguntar, oye, ¿en qué proceso está? Porque esta denuncia la puse hace 9 meses. Y dice, ¡ay, cállese! ¿Cómo que cállese? O sea, quiero decirte, esto te lo digo porque tengo personas próximas a mí en las que, insisto, no se ha contratado abogado y procurador, que es como lo primero que te recomienda, es como en plan de, ya, pero si yo no lo puedo pagar, no tengo acceso a asistencia jurídica gratuita y, en definitiva, yo necesito que alguien me resuelva y encima me acerco con mucha educación a preguntar y están ustedes dando por hecho que sé, claro, al final estás fomentando como también esa culturilla que tenemos aquí en España como del saberlo todo, ¿no? O sea, quiero decirte, del vulcanólogo, o sea, siempre están las risas, ¿no? El covitólogo, el vulcanólogo, el tetólogo y todo el mundo sabe de todo. Claro, ¿cómo no vas a saber de todo si encima hay una educación general desde las instituciones en el que, ¡ay, no me incordie, coño! Amor, yo no creo me incordie. que aquí hay Hombre, problema, cállese usted. Hay problema en ciertas profesiones, cuidado con lo del, o sea, ese sí, sobresaturación, pues sí, como en la sanidad. ¿Y sabes dónde hay sobresaturación también? En un call center y no te mandan a la mierda. Exacto, currando en un call center. Claro. En una recepción también hay sobresaturación. En una compañía de alquiler de coches en una estación de tren, como he estado yo, con una cola hasta el infinito. En una tienda, en rebajas, como has estado tú. En fin, o sea, sobresaturación hay. En todas partes. Hay en muchos, claro, muchos ámbitos y tienes la sobresaturación, razón. Amor, no es excusa y más cuando tu profesión es tan importante como ser una médica o ser una jueza. Hostia, sindícate, amor, para quejarte, ¿no? Que no caiga hacia abajo la mierda. Caterina, no sé si de todo esto de que estamos hablando, también nos gustaría que compartieses con nosotras alguno de esos casos que has conocido investigando para tu ensayo que te haya marcado especialmente a lo largo de esos 8 años en los que se vea esta práctica jurídica marcada especialmente por el machismo del que estamos hablando. Pues precisamente a colación de lo que estabais diciendo, al principio del trabajo de campo, digamos, la falta de tiempo y de recursos era un tema que yo veía muy claramente y evidentemente está, pero la mala praxis e incluso negligencia va más allá de eso, porque una de las cosas que también me han sorprendido es que hay muchísimo tiempo muerto, sobre todo para abogados y abogadas que están esperando en declaraciones.
y, digamos, la falta de derecho, de información que se pueda dar. Pensad que una abogada es como la intérprete entre el sistema judicial y la persona, las personas que somos ajenas al sistema judicial, que no entendemos absolutamente nada. Y me he encontrado de manera cotidiana y repetida que esa falta del recurso tiempo no es en verdad la excusa para que no se haga un buen acompañamiento jurídico por parte de abogados y abogadas. Entonces, el tema de los recursos está ahí, pero es muy importante apuntar que va mucho más allá la mala praxis, y es precisamente esta desvaloración. Y esto lo he visto, os puedo contar ejemplos con mujeres, pero también ejemplos con personas racializadas, con personas con diagnóstico. Por ejemplo, uno de los casos más de vulneración de derechos por parte de su abogada fue con un señor que en el expediente decía que tenía un diagnóstico de esquizofrenia no medicalizada, y que esta señora, cuando estaban en una comparecencia para determinar si este señor se iba a prisión preventiva, su abogada, que ni tan solo había hablado con él, ni se había dirigido a él, ni le había mirado a la cara para decirle soy tu representante legal, cuando evidentemente Fiscalía y la acusación pidió prisión preventiva para este señor, esta mujer se limitó a decir no me opongo a las medidas pedidas por Fiscalía y acusación. Entonces, me parece que la vulneración de derechos que se puede dar cuando tenemos una desvaloración, cuando no valoramos, deshumanizamos a la persona, en este caso que estoy asesorando, me parece muy grave. Entonces, los recursos o la falta de recursos están, pero el tema creo que es otro. Caterina, pues lamentablemente no será la última vez que hablemos de esto, estoy segura, porque llevamos hablando desde los 70, entonces parece ser que espero que la próxima generación se libre, porque realmente, claro, en la documentación no nos ha dado tiempo a hablar, pero tenemos eso, Juana Rivas, Nevenka, es que es como constante, es un goteo tremendo. Sí, y bueno, y afortunadamente pues ahora hay... pues eso, o sea, hay una mediatización de ciertos casos y de ciertas cosas en las que pues pedimos especial cuidado respecto del tratamiento de esas víctimas. Elisa, yo creo que es una persona que además se le ha intentado dar la vuelta por todas partes, o sea, le han intentado coger en la puerta de su casa con cansancio, han retorcido las declaraciones que le han cogido así de unos canutazos de calle. Oiga, mire, tengo también derecho a un procedimiento justo y bueno, que se exhiba y que se haga público. Yo creo que es bueno porque es ejemplarizante para, bueno, pues a lo mejor pues para animar y en ningún caso para disuadir, pero a veces es, bueno, pues eso, es peligroso porque no está siendo justo tampoco, ¿no? O sea, que al final se ponga todo el rato a esas mujeres, pues el tema como lo mismo Giselle Pelicot, o sea, es que claro, es un sumatorio que, bueno, nosotras desde luego no dejaremos de comentar. La justicia es patriarcal, la verdad, que también esa es una buena conclusión que has podido sacar tú a lo largo de este ensayo amplísimo. Caterina, que te agradecemos un montón tu tiempo. Gracias. Y que nosotras, pues bueno, no dejaremos tampoco de hablar de ello. Nerea, vamos a seguir las recomendaciones de Caterina, que es una persona inteligentísima, que nos ha dicho que aquí desde los medios tenemos un compromiso social, directo, de información de este tipo de cosas. Bueno, yo lo tengo claro. El problema de los juzgados es un problema de la sociedad, Hombre, claro. completa y al completo. Y a vosotras, pues muchísimas gracias. No querríamos cerrar este programa sin mandarle un besito muy grande a José Manuel Clemente, juez del caso Jenny Hermoso, sí, que es sencillamente un personaje del musical de Aladdin y es absolutamente adorable en su enfado, su impaciencia y sus pequeños saltitos. No sé, me genera una ternura infinita este caballero, la verdad. Hombre, es que o sea, yo, claro, también no, es que no puedo, estamos no celebrando lo mínimo, también te digo, Nerea. No, pero no por lo que dices, es una cuestión de carisma y de no por lo que dice, que tampoco me tiene mollo. Sí, hay algo ahí que me resulta irresistible, es simpatiquísimo, es como achuchable, ¿no? Es así. Caterina, muchísimas gracias también por estar al otro lado, gracias por atendernos y recibirnos todo este ratito. Ha sido un gusto escucharte.
Muchas gracias, un gusto para mí también. Un beso enorme, Caterina. Un besito muy grande. Hasta la semana que viene, equipo, amores. No, espera, y al Ay, es equipo, verdad. la Nicola, Jesús, la Bea, la Sara y la Paula. Me encanta. Hoy está en la pecera también Ana, que estoy ya loca por darle un morreo, así Ahí que vamos está, a cerrar, ahí por está, favor. Ana. Sí. ¡Ana! Claro. Garrigation, por favor, tenéis que seguir a las hijas de Felipe, que a mí me gusta mucho también hacer como siempre esta cosa cruzada. Y cuidado que ellas están en publicaciones siempre, en cosas, no puedo decir nada, a ver si voy a liarla, pero bueno, seguid a las hijas de Felipe, especialmente a Ana Garriga, que tiene ya no sé cuántos doctorados también. Es que es una... Bueno, la Ya aspira está, de la eso, mi cultura. vida, ¿vale? Qué vergüenza, Ya está, qué eso ya vergüenza. de los doctorados Ana, que ya nos terminó. escucha mucha gente. Hay que echar la persiana, mi reina. Ana, ¿cuánta gente nos escucha? Muchísima. Todo el mundo lo Muchísima, sabe. dice, Sabe un que te tiene que montón. seguir. Pila. Ala. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.